Listo. ¿Qué fue, Ana? ¿Lo cargaste? Un poquito. ¿Cuánto? Sí, chao María Feli, ya estamos en el Facebook Live. Ok. Buenas noches, profesor Vasco. Buenas noches, profesora María Feli, Buenas noches, profesora. Gracias por asistir. y gracias por invitarme. Saludos, saludos. Saludo, Vasco. Oh, qué Saludos, bueno profa. verte. Saludos, bienvenida. Gracias, gracias. Saludos, Nancy. Hola, ¿cómo estás? Bien, Ah, hola, hola, profesora Aide, ¿cómo le ha ido? bien, gracias. Me alegro, me alegro. Aquí estoy intrigada con estos 1000 días de Vasco Franco. Qué bueno. Profesor Vasco, felicidades. Qué bella obra, profesor. Gracias, gracias, profesor, gracias. Hola Vasco. Hola. Claro. Bernardo Pirón al habla. A todos, buenas noches. Buenas Saludos. noches, profesor Pirón. La profesora Narcisa, ¿cómo les va? Muy bien, Voy a ver gracias. voy a ver si paso mañana por allá un ratito. Ah, claro, con gusto lo atiendo.
Qué buen momento, Vasco, para escribir sobre Victoriano Lorenzo, ¿verdad? Sí, creo que es el año de la reflexión, no este bicentenario, es justamente un tiempo para reflexionar sobre. Sí. Algo tuve que leer hoy para sintonizarme. Yo soy Lorenzo. Ahí en Lorenzo. Sintonizarme con lo de Victoriano Lorenzo. Gracias a usted. Gracias a ti por invitarme. Y saludos a todos. Se extraña mucho, pero no me en abril. Se extrañó mucho. ¿Verdad que sí? Sí, se extrañó muchísimo. Hasta mi hija lo extrañó. Por aquí estamos siempre en las redes. Usted. Ay, muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Gracias, Ariadna. Bienvenida. Gracias, Alvalida. Sí, bueno, buenas noches. Hacemos un llamado a nuestro maestro de ceremonia, Ruperto Valdés. Muy buenas noches. Adelante, Ruperto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta gran presentación por parte del profesor Vasco Franco de la Universidad de los Llanos del Pacífico, orgullosamente de la provincia de Coclé. Es un honor para mí y para la universidad haberlos invitado a este magno evento cultural que estamos realizando el día de hoy. En este evento magnífico conmemorando lo que es el bicentenario de la República de Panamá. En el día de hoy tenemos a nuestro autor, el profesor Vasco Franco, rector de la Universidad de los Llanos del Pacífico, el cual procederé a leer su hoja de vida. En este caso, el profesor Vasco Franco nació en Penonomé, es economista y gestor cultural. Es fundador de Excelsior International, de CESPEC, Escuela de Manipuladores de Alimentos, Instituto Superior de los Llanos y de IDECEL, Escuela para Jóvenes y Adultos. Es miembro fundador del periódico El Vigía. Ilustró el libro de poesías Los susurros de la casa de Marifeli Domínguez, traductor al español de la poesía de Nadia Rabonga. Fundador y presidente del Festival Internacional de Poesía Penonomé en abril. Realizó la muestra de dibujos titulada Casitas 2018, Penonomé es mágico, libro para colorear. Es su primer libro para pintar. Fundó en el 2018 la Universidad de los Llanos del Pacífico, primera universidad penonomeña
de la cual es su primer rector. Es hijo meritorio del municipio de Penonomé e hijo meritorio de la provincia de Coclé. Con ustedes, el profesor Vasco Franco. Bienvenido, profesor. Sí, saludos. Bueno, yo realmente quisiera presentar a María Feli Domínguez, mi querida amiga y compañera, quien pues ha escrito unas palabras para hacer la presentación de 1000 días, este libro de reflexión en este año del bicentenario de la independencia de Panamá de España. Yo creo que María Feli tiene un artículo muy bonito que leímos esta mañana porque creí que era importante estar en el Cocal de la Negrita la mañana de hoy con esta comunidad tan maravillosa, tan sencilla, que nos recibió con tanta alegría en ese ambiente tan especial, ese sitio de memoria, como bien me enseñó mi querido amigo el doctor Félix Chirú, esos espacios que nos sirven para recordar. Pero bueno, yo les dejo con María Feli Domínguez, poeta, escritora, catedrática de la Universidad de Panamá, y sobre todo una gran admiradora de la poesía y de las letras, de la literatura, y una viejísima amiga con la cual hemos compartido tantas cosas bonitas, ¿no? Así que, María Feli, adelante. Gracias, Vasco. Gracias a los que nos acompañan esta noche en la virtualidad que nos permite estos tiempos en que estamos viviendo para compartir con el grupo que aquí estamos, una lectura que hice del libro de Vasco que se llama 1000 días, que es este libro que ustedes ven aquí y que seguramente muchos van a disfrutar después de haber escuchado las intervenciones que se habrán ya adelantado en las redes con los audiolibros, con las grabaciones que se han hecho, que han sido pues magníficas. El texto que voy a leer se llama, y además agradezco a Vasco siempre la deferencia de darme sus lecturas y después de hacer las presentaciones de sus libros. Yo creo que soy la madrina de este libro desde cuando estábamos en pleno confinamiento, que no teníamos nada más sino leer y hacer lecturas y comentar. Pues las lecturas estas siempre nos llevaron a hacer este tipo de trabajo. El texto se llama Los 1000 días de Vasco Franco. Los 1000 días que duró la guerra entre los conservadores y liberales colombianos tuvieron hondas repercusiones en el suelo ismeño. Dada nuestra adhesión como departamento a Colombia, fuimos un territorio anexado cuyos recursos fueron absorbidos y diezmados por ese país. La guerra de los 1000 días fue la última de las guerras civiles colombianas, con la que se cerró el siglo XIX y se abrió la siguiente centuria. Fue la guerra más larga y sangrienta de todas. Arrastró en su vorágine de destrucción y muerte a los liberales y a los conservadores panameños. El Istmo de Panamá también fue escenario geográfico de esos cruentos altibajos de la guerra de los 1000 días, que duró de 1899 a 1902. No había en las tierras ismeñas el sosiego y la tranquilidad de un dulce amanecer o de un mágico atardecer. Esos días de la guerra ajena pasaron a ser de una cotidianidad tenebrosa y apabullante. Desde cualquier rincón del istmo, una incertidumbre rellenaba los agujeros de la esperanza. La algazara de los pájaros y los pericos de la montaña se convirtieron en sonidos de advertencia. De repente, no se sabía si había un aviso o era un ave solitaria y rezagada que buscaba el cobijo y la compañía de la bandada, o simplemente la hospitalidad de algún árbol de mango, de harino, de corotú
o de Jobo. La cotidianidad era apocalíptica, era macabra y sanguinaria, sobre todo por estas tierras donde los llanos confluyen con la montaña y son una exquisita muestra de amor divino. La madre tierra, generosa y abundante, ahora se negaba a reverdecer porque la sangre inocente de gente sencilla y buena, habitantes de estas tierras, teñían el suelo de un rojo siniestro. Los 1000 días fueron atroces para los dos bandos. Los panameños que se adscribieron a uno u otro sufrieron los mismos vejámenes de una guerra que no les pertenecía. Mermaron sus recursos y sus esperanzas, y costó muchos años saldar cuentas y coser heridas. Hoy nos volvemos a encontrar con las cicatrices de los 1000 días en la cotidianidad, contada por Vasco Franco en la serie de relatos titulado 1000 días. Este libro es una edición de la Universidad de los Llanos del Pacífico y recoge en sus páginas 9 relatos y en sus 75 páginas ilustradas con dibujos de Miguel Emilio Font. Esta cuidadosa edición se preparó para celebrar de alguna forma el bicentenario de la independencia de España. Todas las colaboraciones para la edición del libro, del audiolibro y del libro digital disponible en redes pueden ser consultadas por los interesados para discusión y revisión de una historia que todavía nos duele, la historia de Victoriano Lorenzo, el héroe transparente, el héroe fusilado, el guerrillero transparente, el hombre que miró la muerte de cerca y que se llevó en sus ojos la imagen de la traición. Este libro tiene, como las autopistas modernas, muchas esquinas donde hacer un alto y retomar vías. Ensayemos una tríada de contemplación de la obra. Primera parte. Simbología en la imagen. Fiesta de sentidos. El color que prevalece en la portada es el color de la tierra y el barro, aquel que aún no es forma, sino enlace y origen. Esa tierra por la que el hombre de estas montañas peleó y dejó su vida. Ese color de barro que aún no es teja, no es ladrillo, ni loza ni cerámica, sino esencia de identidad y supervivencia, que se derrama en la portada como llanto de ceniza y humo. Y el cornetín en reposo o caído o extraviado en una guerra que es la guerra del sinsentido. Quizás solo el instrumento sería testigo de su última ejecución. Posiblemente alguien, en plena ejecución del mismo, en la llamada matutina, cayó silenciado su sonido agudo. Como si el viento moviera la tira de rojo liberal sobre las cartillas viejas, fotos procesadas en daguerrotipos de principios del siglo XX. El sentido del tacto se hace perceptible y audaz. Búsqueda de silbido entre las hojas secas del camino fangoso de un mayo proceloso. Nos mueve la curiosidad de una pasada por las otras fotos que esconde el pliego. Se huele la sangre y el barro de la guerra. Duelen los pies descalzos sobre el barro triste de los cerros. Se estremece en el rubor de la niña tumbada sobre su inocencia. Se siente la humedad en la lágrima que recorre el rostro de la desamparada. También se huele la pólvora del último tiro certero en el corazón entristecido y limpio de Victoriano. Sentimos el corazón agitado del niño que corre y corre por las calles de la ciudad, buscando para sí un poco de historia. Así son los relatos de Vasco, sensoriales, íntimamente ligados a la naturaleza cotidiana del hombre del campo, del hombre y la mujer que habitaron las calles estrechas del pueblo, un pueblo tranquilo, de calles impregnadas de olor a jazmín y de pan clandestino. En el fenómeno de la guerra, la cotidianidad era asaltada por los sonidos del clarinete y de los caballos en tropel.
Imaginamos a la población diezmada por la guerra, las casas vacías y vaciadas, las alacenas sin reservas de alimentos y los olores de la guerra entrando por todas las grietas de la casa y asentándose en los portales de los barrios. Segunda parte, el poeta. El libro 1000 días de Vasco Franco está dedicado a la memoria de Jacobo Alzamora, músico y comandante del ejército del general Victoriano Lorenzo. Gil Blas Tejera, en su libro Campiña Interiorana, le dedica a Jacobo Alzamora su relato La muerte de un poeta. Hace justicia a este libro de Vasco Franco extraer de Gil Blas un trozo de su hermoso panegírico dedicado a la muerte del poeta. Dice Gil Blas: hace ya varios años murió en mi pueblo, ya en edad avanzada, un poeta que jamás figuró ni pretendió figurar en ninguno de los Parnasos ni índices nacionales. Se llamó Jacobo Alzamora e hizo versos que la gente incomprensiva y cruel recibió siempre con sonrisas burlescas, porque la tragedia de Jacobo fue ser poeta incomprendido. Era desconocedor de escuelas literarias, sin más disciplina intelectual que la muy limitada a que lo sometió la escuela primaria de Penonomé, de fines del siglo pasado. Quiso, sin embargo, decir sus cosas en versos. Profundamente arraigado a su pueblo nativo, cantó a las ninfas zaratinas, a las virtuosas muchachas del pueblo, a las festividades religiosas y a los varones lugareños en quienes él vio la encarnación de las más altas virtudes. Un día, siendo Jacobo muy joven, los liberales se alzaron en armas y él empuñó un fusil y marchó con las huestes revolucionarias. Jacobo trató personalmente a Victoriano Lorenzo, estuvo en el combate de la Negra Vieja y sufrió la derrota del puente de Caledonia. Jacobo Alzamora perteneció a un Penonomé que ya se esfuma, el de las serenatas románticas en las férvidas endechas ante la ventana de una mujer amada, de las calles penumbradas por los faroles de ahumados tubos y poblados por fantasmas que se hacían corpóreos a los ojos de los trasnochadores. En su juventud, el poeta Alzamora tocó la guitarra y en el invierno de su vida buscó al tacto en las teclas del acordeón la manera de expresar su mundo interior, todo él ya retrospectivo. Vivía Jacobo en la calle Chiquita, en modesta y acogedora casa de teja, con patio asombreado de mangos y naranjos. Era obsequioso de sus frutas, como lo era de sus versos. La muerte lo fue a buscar cuando disfrutaba del descanso. Ahora duerme el buen Jacobo dentro de los 4 paredones con rejas de hierro que rodean el cementerio del pueblo. Desde el guacamaya bajan las brisas a mecer suavemente la crecida hierba que cubre las tumbas sin lápidas. Y de ese poema de la muerte no puede reír nadie. Sin lugar a dudas, estos 2 escritores penonomeños, Franco y Gil Blas, han llenado el blanco espacio de la historia de nuestro pueblo que ahora ocupa el poeta Jacobo Alzamora. En el relato de este libro que nos ocupa hoy, Vasco le dedica el relato El poeta, dándole contenido a un mito que nos devuelve al espacio de la guerra una y otra vez. En el libro de Humberto Ricor, titulado Panamá en la Guerra de los 1000 días, Premio Ricardo Miró en 1986, se le dedica otro espacio a Jacobo Alzamora, reconociendo en él al amigo y confidente de Victoriano Lorenzo. Tercera parte. Las historias detrás de la cotidianidad, los espacios. Los 9 relatos que componen este libro: La niña del cacao, monólogo de Petra Araúz,
la negra Liboria, el poeta, el soldadito del cornetín, la llegada de Puerto Gago, la casa, el héroe y Cabanga son en realidad la historia de una cotidianidad violada por la guerra. Desde la ubicación de los espacios, tanto en el campo como en el pueblo, podemos descubrir y repasar una historia detrás de la historia. En Penonomé, ese Penonomé, de los grandes faroles que permanecieron ciegos todo el tiempo que duró la guerra civil. En ese espacio podemos recrear el relato de la casa, por ejemplo, que transporta al lector por la arquitectura de principios de siglo de una casa en el pueblo. Podemos imaginar las grandes familias que las habitaban y el diario vivir de ellos. Las alacenas con el alimento diario que imaginaría el lector debían ser consumidos. Las cocinas provistas de combustibles para la preparación de los mismos. Puede olerse el humo de aquellos fogones tan pobres como los de El Cocal y tan provistos de todo como los del pueblo. Sin embargo, la guerra hace que todos esos fogones huelan a miedo, a desconcierto, a anarquía, a muerte. La niña del cacao traduce en el relato la crueldad de la violación y el despertar revolucionario de las mujeres del campo que acompañaron a Victoriano Lorenzo en la guerra. Es un canto de desesperación y rabia por la impotencia que causa el uso de la fuerza en niñas desvalidas y frágiles. Las mujeres en la Guerra de los 1000 días tuvieron una participación fundamental, ya que vivieron el despojo de su historia y de su cotidianidad para vivir la guerra. Por eso, en el paso de las guerras se amasan los más terribles sentimientos: el caos, los desmanes, las tropelías y la perturbación causada por ambos bandos aún se resienten en la historia de los habitantes de estas tierras generosas. Con este libro de relato, ha querido Vasco rendir homenaje a algunos héroes anónimos que acompañaron a Victoriano Lorenzo en su cruzada por defender la tierra, esa que es barro, madre generosa y fecunda, proveedora de la vida que es el alimento y sustento de sus hijos. Se queda en nuestra mente como señal de abundancia y generosidad la textura de la yuca que cocinaba en el fogón de leña Petra Araúz, aquel brindis sencillo y abundante que ofrece al general Lorenzo cuando pone a su disposición al grupo de mujeres que habían sido violadas y que ahora estaban dispuestas a partir a la guerra, dispuestas a la lucha. Cantan ahora en la montaña, sin miedo a los caminos, los héroes de estas historias, los que dieron su vida por la causa de todos, por la causa que fue motivo del fusilamiento del héroe, un día como hoy, 15 de mayo de 1903. Cuarta parte. Fusilamiento y entierro del héroe. Transcribo para ustedes un extracto del libro del doctor Ricord que refiere la ejecución y el entierro del general Victoriano Lorenzo y que recrea Vasco Franco en el texto Ha nacido un héroe, donde recorre las calles de la ciudad vieja. Dice Ricord: como en la elegía profunda de García Lorca, eran las 5 de la tarde. Una multitud de 3000 personas abigarrada, silenciosa y conmovida, ávido del insólito espectáculo, estuvo presente. El escenario fue la Plaza de Armas, también conocida como Plaza de Chiriquí o Las Bóvedas, sitio que por un involuntario sarcasmo histórico se denomina hoy Paseo Esteban Huertas. Un redoble sordo de tambor se escuchó dentro del cuartel. Inmediatamente salió la escolta de soldados y dentro de ella, marcando el paso, marchaba Victoriano Lorenzo con un crucifijo en las manos. 2 sacerdotes le seguían de cerca. Se dirigieron al extremo noroeste de la plaza en donde se había instalado el banquillo y un alto respaldar.
Abajo las olas del mar se estrellaban contra el malecón, chapoteando su salmodia como un rezo lúgubre e inútil. Uno de los sacerdotes lo absolvió. Acto seguido, un empleado de policía leyó el pregón acostumbrado. Victoriano Lorenzo, natural de Penonomé y vecino de Panamá, va a ser justiciado por varios crímenes. Si alguno levante la mano pidiendo gracia o de alguna otra manera tratara de impedir la ejecución, será castigado por arreglo a las leyes. Un rumor de voces se elevó del grupo espectador. Uno de los sacerdotes se colocó en lo alto, más allá del patíbulo. El otro quedó abajo. Un presidiario tomó del brazo a Lorenzo y este, con gran valentía y entereza de ánimo, pronunció con firmeza palabras que se escucharon en su mayor parte. Señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere. El rumor de voces impidió escuchar todo lo que decía. A todos los perdono. Yo muero como murió Jesucristo. El mismo Victoriano se sentó, fue atado al banquillo y el presidiario le vendó los ojos con una cinta negra. Los 12 soldados de la escolta avanzaron hasta pocos pasos de la víctima. Se hizo un silencio que parecía eterno, cortado por algunos sollozos de las mujeres incorporadas a la multitud. Con un pañuelo blanco, el jefe de la escolta dio la señal. La primera descarga estremeció a Lorenzo y quedó con la cabeza inclinada hacia la izquierda. De los fusiles surgió un humo espeso. La primera fila hizo lentamente un movimiento de flanco, dice una descripción periodística de la época. Cuando se oyó la segunda descarga, el ajusticiado levantó la cabeza y la revolvió con lentitud. Dejóla caer de nuevo sobre el pecho, inclinada sobre el corazón. 20 segundos después, sonó la tercera descarga. Entonces hizo un esfuerzo supremo, intentó levantarse, sacudió convulsivamente los brazos y quedó muerto. Un testigo presencial, don Carlos Guevara, añade: en medio de este cuadro angustioso y frente al cadáver, tomó la palabra el padre Fray Bernardino de la Concepción García Agustino, cura de la parroquia de San José, y pronunció un impresionante sermón sobre lo efímero de la vida. Atestigua Guevara que Sicar Briceño se opuso a que el cadáver fuera colocado en un ataúd que habían llevado los liberales y se le colocó en una carreta que tiraba una mula en medio de un pelotón de soldados. El cortejo siguió por calle Primera y frente al edificio del antiguo Club Unión, el cadáver con el movimiento se la dio. Un chorro de sangre salió por la boca. Por la avenida Central y en la intersección de la calle B, nuevamente el viraje de la carreta hizo salir otra porción de sangre. Numeroso público seguía tras el rústico vehículo que alcanzó el cementerio Amador, donde se dio sepultura a Victoriano Lorenzo en lugar apartado. Durante un mes, una facción de soldados mantuvo una vigilancia permanente del lugar. En el hogar de Josefa de Paviche, numerosos amigos asistieron al novenario de rezos nocturnos. Fin de la cita. Así, señores, Victoriano pasó a la memoria eterna del pueblo panameño. Así nació el héroe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Feli. Mágico realmente, como te dije esta mañana. Bueno, yo durante la pandemia no me tocó otra que cuidarme como la mayoría de los panameños, ¿no? Y me refugié en mi casa, en mis libros, y todo me fue llevando a leer sobre Penonomé. Yo soy penonomeño, yo nací aquí como mi papá, y me siento muy orgulloso de ser penonomeño y me gusta leer sobre Penonomé. Y me fui encontrando pues diversas lecturas que me fueron llevando a la Guerra de los 1000 días. Por supuesto que ya las conocía, muchas de ellas. Sin embargo, ya adulto, tener la oportunidad de quedarte en la casa durante tanto tiempo
leyendo, limpiando, volviendo a leer, otra vez limpiar, otra vez leer. Entonces dije, yo creo que necesito hacer otra cosa con esto, con esta vida mía, ¿no? Me sentí como el victoriano que describe mi prima Albalira Franco de Linares en su libro Fogonazos en las bóvedas. Apretado, revisando mi vida, revisando mis sentimientos, condenado a muerte también, porque todos en ese momento del 2020 nos sentimos con la muerte en algún lugar. Y bueno, pensé que era importante que la juventud penonomeña, coclesana, panameña, pudiese revisar un poco a través de otras estrategias la historia de nuestro país y sobre todo la historia de este penonomé. Y bueno, se me ocurrió la idea de escribir estos cuentos que tienen como escenario este pueblo maravilloso mío y que tienen también personajes valiosos como los niños, como las niñas, como las mujeres, como muchos hombres de ciudad, como Jacobo Alzamora, que eran espías, o como niños que tenían que ir a la guerra porque ya en ese año, en 1902, 1903, los niños no eran niños, eran hombres pequeños, eran aptos para defender su país y eran aptos para trabajar, y las niñas podían ser madres con su primera menstruación. Afortunadamente, pues estas ideas han cambiado y se protege la infancia y la juventud. Yo siento que hemos olvidado un poco este espacio de la historia de nuestro país tan importante como es la Guerra de los 1000 días. Este año yo he sentido que se han hecho muchos reconocimientos a Victoriano Lorenzo. Hoy en la mañana Albalira recitaba en las bóvedas, que me llenó de tanta alegría, y me hubiese gustado estar allí, pero yo había tomado la decisión de irme al Cocal con esta gente maravillosa que nos recibió, con esa alegría sencilla de la gente de la montaña. Y bueno, recibieron con mucho entusiasmo esta propuesta literaria mía, que no tiene otro afán sino servir como hacían las maestras que nosotros celebramos en Peronomé en abril, que en su momento, a falta de material didáctico, lo escribían, lo hacían, y así escribieron poesía, y escribieron obras de teatro, y escribieron cuanta cosa maravillosa que nosotros estamos recuperando a través de este festival y a través de este espacio que llamamos Palabras de Mujer. Yo pues quise acercarme a la juventud utilizando las herramientas que ellos están utilizando, y por eso ideé no solamente el libro en formato papel, sino también una versión en formato digital, y la que vamos a escuchar hoy, que es el audiolibro. Y aquí yo creo que, además de agradecerle a María Feli sus palabras tan maravillosas, quiero agradecerle al CIDE Sam que hizo todo el diagrama y el levantamiento de texto de estos libros. Quiero agradecerle a Emilio Fong, mi amigo de siempre, mi hermano menor, así le digo yo, por los dibujos, por las ilustraciones, por esa maravillosa descripción que bien hace María Feli de la portada del libro. Y quiero también agradecerle a Barney, Julián Quirós de Barney Studios, porque logró dar en el clavo, logró traducir en música y efectos especiales mis palabras. Vamos a escuchar tres versiones, tres audiolibros. El primero se llama La Niña del Cacao. Así que le pido al profesor San, que me acompaña en la otra computadora, que nos haga escuchar.
Dijeron que había que salir corriendo y así lo hice. En el camino veía a mis amiguitas que también corrían y a las muchachas y a las señoras. Dijeron que había que salir corriendo y así lo hice. En el camino veía a mis amiguitas que también corrían y a las muchachas y a las señoras. Todas corrían. Huyan, decían. Escóndanse. Y yo solo corría. Corría como los venaditos que hay por aquí, que van saltando veloces porque saben que los van a matar. Y ese era el miedo que tenía, que me mataran. Pero ¿por qué me habrían de matar a mí? ¿Qué había hecho yo para que me persiguieran? ¿Quién era yo? ¿Qué tenía yo? Si todavía tenía en la mano el pocillo hecho de calabazo para tomar café. Si nosotros no teníamos nada. Yo ese día me había puesto la falda celeste y una blusita blanca. Era mi mejor vestido. Y sentía que el sudor lo iba mojando. Primero se fue llenando de sudor la espalda y después toda la blusita blanca. Hasta la falda sentía yo que pesaba más. Ese ir pensando en mis pocas cositas fue lo que hizo que perdiera el equilibrio y caí. Metí las manos para suavizar la caída, pero el cuerpo se fue deslizando a lo largo del camino que aún no había recorrido. Ya en el suelo, medio aturdida, oí los primeros gritos de mis amigas, las súplicas cargadas de horror y miedo. Y cuando quise levantarme para seguir corriendo, sentí la mano dura que se estrellaba con fuerza en mi cara, aturdiéndome, dejándome otra vez sobre el camino, indefensa, sola, muy sola. No supe en qué momento me arrancaron la falda celeste que me habían traído del pueblo para ir a misa y me había puesto ese día con una blusita blanca que también me rompieron con fuerza. Yo trataba de ver a dónde habían lanzado los pedazos de trapo para recogerlos y volver a armar mi mejor vestido. Pero fue cuando sentí la boca sucia del monstruo que tenía encima. No me dejaba gritar por estar metiendo su lengua hedionda en mi boca, mordiéndome las tetitas que tanto me dolían. Pero después el dolor fue peor, porque sentí que me estaban matando. Mi cuerpo se retorcía porque me dolía por todas partes. Y sentía cómo se mezclaban mi sudor y mis lágrimas. Yo estaba presa debajo de ese animal. No podía ni gritar, ni moverme. Pero de pronto todo se fue poniendo negro y pensé que había llegado la muerte a salvarme. Pero no. Logré escuchar algo que parecía el ruido de la lluvia sobre las hojas. Y también pensé que lo que me mojaba era lluvia fresca. No. Era mi cuerpo lleno de sal. Y el ruido era el del fuego que se lo comía todo. Porque con los ojos cerrados, las realidades eran distintas. Con los ojos abiertos está, y no está con los ojos cerrados. Apenas pude abrirlos, vi que un grupo de hormigas me rodeaban alrededor mío. Pensé que habían venido a llevarme, pero era el olor a sangre lo que las traía. Sangre. Mi sangre que estaba regada por todas partes. Se me salía por la boca y por la nariz. Y yo esperaba solamente morirme y ya. No ver nada más nunca, desaparecer. Fue entonces que vi a mis amigas regadas en el suelo, muertas, igual que yo.
Ahí fue cuando decidí levantarme y seguir. Caminar con el cuerpo deshecho. Ver que ya no había casa, ni rancho, ni nada. Que lo que tenía apenas alcanzaba a cubrir mi cuerpo destrozado. Salir de aquel horror que llevaba por dentro y bajar como pude hasta la primera señal del camino y ver el movimiento y la rabia de los hombres que decían que serían un ejército de 300 hombres. ¡Seremos 300! Gritaban. Y se fueron por el camino, armándose de machetes y palos. Las niñas como yo habían perdido todo, hasta el dolor. Como pude, los localicé en una de las vueltas que da la montaña. Y sin poder llorar, me fui detrás del ejército de Victoriano Lorenzo. Sí, bueno, ahora vamos a escuchar que ahí al final hubo un error técnico. La niña dice, y me fui detrás del ejército de Victoriano Lorenzo, como muchas mujeres que no tuvieron otra opción ante la violencia que irse a servir a sus hombres, a sus hermanos, a sus hijos en el ejército de Victoriano. El siguiente cuento que vamos a escuchar se llama El héroe y tiene que ver pues con el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Así que adelante. Debo apurarme. Salir de la escuela lo más rápido posible, sin saludar a nadie, sin importar que mis compañeros estén allí esperándome. No quiero ir con ellos. Quiero ir a ver a Victoriano Lorenzo. Por eso debo bajar estas escaleras interminables rápido. Quiero correr y no me da la fuerza. Llevo una sensación como de querer volar para llegar a tiempo y estar allí. Debo coger por este lado de las bóvedas para entrar bajando las escaleras de la Plaza Chiriquí. ¿Cuántas veces habré hecho este mismo trayecto desde mi escuela hasta la plaza sin sentir esta extraña agonía en mi pecho? Hasta subir estas escaleras me cansa. Mucha gente va a ver el fusilamiento del general Lorenzo. Vamos. Escuché que papá decía que la consigna de los rebeldes liberales montañeros era pan y tierra, porque estaban cansados de pagar tantos impuestos y celosos del futuro de un lugar donde vivir. Papá decía que por eso se habían unido a los liberales, por el derecho a la tierra. También le decía a mi padrino que era mejor no hablar de eso, que ahora era peligroso. Por eso estoy aquí. Porque nunca he visto un revolucionario. Por eso llevo esta angustia y voy más que corriendo, metiéndome entre la gente para llegar hasta las escaleras que me llevan a la plaza. Es difícil bajar. Justo ahora veo la comitiva que lo lleva. Es un hombre bajito, de cabello lacio. Como dice el texto de mi libro, ojos almendrados y pómulos salientes. El vestido que lleva le queda grande. A su lado va el padre Bernardino. Victoriano va como marchando, seguro, callado,
tranquilo. Yo me escurro entre la multitud que grita. ¿Cuántas personas son? ¿1000? ¿2000? ¿3000 voces a favor y en contra? Un señor grita que vengan a ver cómo matan a un perro. La gente empuja y habla, opina, dicen, vociferean. Es como una gran masa humana que se mueve al compás de las palabras. Los brazos los agitan dando la impresión de una tormenta que se desata en el corazón de los que miran. Una señora reza y llora. Se nota que es una mujer del campo. Tiene las manos secas y un pollerón que le llega al tobillo. No usa zapato. Tiene 2 trenzas tejidas a la espalda. La oigo decir a cada momento, Santo Padre. Desde donde estoy no puedo escuchar casi nada. He visto entrar al general y al pelotón vistiendo sus mejores galas. No veo a nadie de mi salón de 5º grado. Hago un esfuerzo por llegar lo más adelante posible. Ahora veo que la señora que reza está llorando. Ella y el señor que la acompaña lloran. Panamá, 15 de mayo, 1903. Victoriano Lorenzo, natural de Penonomé y vecino de Panamá, va a ser ajusticiado por varios crímenes. Si alguno levantare la voz pidiendo gracia. De pronto el sonido seco de un ruido desconocido, similar al de una tabla golpeada contra la pared, se mete en los oídos. El general cae de rodillas. Llaman al reverendo, hablan, no se escucha. En ese cielo de mayo triste y gris, solo se ven las gaviotas que se van asustadas a otros patios. Victoriano Lorenzo le entrega al sacerdote una cruz que lleva en el pecho. Mi papá me había dicho que en las tierras de Victoriano practicaban una ceremonia conocida como la claridad, que era un rito en donde se veían rostros y evocaban a los grandes dirigentes de los pueblos indígenas. Que Victoriano era uno de esos enviados para conducir su pueblo, heredero de la fuerza de Urracá, custodio de las tierras y las tradiciones. ¡Victoriano! ¡Victoriano! Ahora sí podrá morir, dijo la señora. Yo te imparto la última bendición. Ahora sí, dijo. Victoriano Nos miramos Lorenzo, profundamente Dios a los ojos, te acogerá en su seno. justo cuando el reverendo alzaba un pañuelo que terminó en la segunda ráfaga. ¡Apunte! El cuerpo, amarrado a una silla, se va para atrás con fuerza, y con esa misma fuerza va hacia adelante y luego a un lado. La sangre sale del cuerpo mientras un silencio va llenando la plaza. Solo se ve el movimiento lento de la gente que está atrapada en la aparición de la muerte. Yo siento como si me hubieran golpeado la cabeza. Siento quedarme solo y mudo, con ganas de poder llorar. Como veo llorar a la señora que seguramente ha venido. Quiero gritar, pero la garganta está seca y amarga, como si me hubiese tragado un vaso de sal. De pronto cesa el silencio. Vuelve la algarabía, los gritos, los llantos, los miedos, los ruidos, los golpes. Pero yo siento aún en mi cabeza el tronal de los tiros, como si me soplaran con un cuerno directo al oído. Veo la sangre que sale disparada y nos alcanza a todos, nos mancha a todos. Oigo que gritan que es inocente, asesinos han matado a un hombre inocente. Yo estoy aquí,
en medio del estupor que crece, y en la mitad del pánico y el rezo. Yo estoy aquí, seco, muy seco, con ganas de gritar. Yo quiero salir por cualquier parte, huir, irme, desaparecer, llorar tal vez o darle rienda a lo que quiere decir mi garganta. Liberarme de esto que me ahoga, salir y respirar, correr y gritar con todas mis fuerzas. Dejar que mi corazón se una con mis palabras. Correr, gritar y avisarle al mundo que ha nacido un héroe, ha nacido un héroe, ha nacido un héroe, ha nacido un héroe. Sí, el siguiente cuento se llama Cabanga y bueno, tiene como escenario el cacao. Así que, bueno, adelante. Perdón, el cocal de la negrita, el cocal donde estuvimos hoy. Sí. Dicen que no dijo nada, que ya intuía lo que había pasado con su compañero, que con solo ver la comitiva con la mala noticia, supo todo. Que con un gesto agradeció la gentileza de avisarle del fusilamiento de Victoriano. Luego cerró la puerta del rancho en donde estaba esperando a que Victoriano regresara. Era en el cocal de la negrita, al pie del cerro que servía de vigía. Ella estaba en uno de los ranchos que hacían de cuartel del general Victoriano Lorenzo Troya. Un lugar pequeño y humilde, de paredes de caña brava y techo de penca improvisado. Lo habían construido entre todos, cuando el general había dispuesto el lugar como cuartel y todos se dieron a la tarea de construir el futuro. En las tardes de mayo como estas, el cielo se llenaba de pericos y a veces las chorotecas rezagadas seguían llamando lluvia. Así que los amaneceres eran de bandadas de animales que pasaban volando y cantando. Cuando no era de aguaceros cerrados que apenas daban espacio para distinguir el sitio donde debería estar el cielo. Todo verde, porque la montaña nuestra es verde, siempre ha sido verde, y de allí sacábamos el alimento, yuca, ñame, pisbaeo, toe, ñampí, pero a veces llegaban con la carne de un venado, un conejo pintado u otra carne de monte que hacía la alegría de la tropa. Las mujeres se organizaban en torno a la cocina, lavar trastos, distribuir los alimentos, asegurarse que alcanzara para todos, luego lavar la ropa en el río golpeándola en las piedras, recoger hierbas para medicinas y pócimas para los heridos y los enfermos, o bajar a Penonomé a recibir alguna información importante y regresar con las enaguas llenas de balas y otros elementos útiles al combate. Luego subir a la montaña, cruzar charcos, quebradas y ríos, esconderse cuando lo ameritara la ocasión.
o descifrar en el monte el canto del turrututú que quería decir algo o avisar del peligro, o las tardes de lluvia, cuando volver a casa era una esperanza lejana y el agua brotaba por todos los lados del camino y la neblina se iba espesando cada vez más con la llegada de la tarde y los pollerones se tornaban de piedra y el miedo una carga en la espalda. Entonces, a lo lejos, el humo gris de la casa de un vecino que anunciaba un café caliente, recién colado, y alguna palomita recién hecha para matar el hambre. Dicen que Lorenza Ibarra tenía claro que el general ya no vendría, y aunque la vieron pocas veces, solía asomarse a la ventana con esa actitud que tienen las mujeres cuando no pierden la esperanza de que alguien regrese, que en los ojos le caía la tristeza de la soledad y la injusticia, que en las tardes sus ojos reflejaban la muerte de los atardeceres en la montaña, los amarillos largos, los ocres, los pincelazos azules, los negros marcados por los vuelos de los gavilanes de paso. ¿Seguro que volverás? Sí, no te preocupes. Que a lo mejor recordaba las muchas veces que acompañó a Victoriano por estas montañas en la lucha por recuperar la tierra. No te confíes. Prométeme que volverás. Te lo prometo. Es más, cuando regrese, me sentirás llegar. Ella no solo estaba convencida que la tierra les pertenecía, sino que estaba enamorada del líder y caminaba por esos caminos a través de la tarde, a través de los sueños, a través de la guerra. Dicen que Lorenza tenía esa sonrisa de la mujer que vive para adentro, que se alimenta de recuerdos íntimos, de añoranzas, de esas que cuando mira ve aquel mismo cielo, la misma brisa, el mismo entorno, y que es feliz sentada al pie de la ventana, esperando el regreso de alguien de quien se sabe que no regresará. Dicen que así estuvo 17 días desde que supo la noticia, sin tomar agua ni comer. Que cuando la encontraron en el rancho que habían construido juntos en el mismo caserío donde el general había hecho levantar el cuartel, era un pequeño manojo de tristeza, que había muerto de dolor, de soledad y pena. Dicen que de Cabanga. Saludos. Bueno, esa es la presentación de los tres audios de este libro que se llama 1000 días. No sé si tienen algún comentario, alguna opinión. Bueno, yo sí tengo un comentario. Voy a romper el hielo con ustedes. Usted. Y perdonen si escuchan a algún niño, es que tengo 2 niños en casa, ya se sabe cómo son. Mira, me parece que este último relato es un relato impresionante. De los 3 que escuché, el relato es realmente impresionante. Me sorprende y me llena de alegría que de estos como estos se estén haciendo en Panamá. Personalmente me interesa mucho porque todos saben que yo no soy panameña y aprendo. Y me interesa aprender porque tengo 2 hijos panameños y les tengo que enseñar la historia de su país. Y se me hace y me resulta muy grato que estés haciendo esto, Franco, y te felicito de verdad,
porque la bibliografía en la historia panameña a mí por lo menos me ha resultado muy escasa y muy difícil de tener a mano para poder leer cosas así. De verdad creo que es un paso importantísimo, sobre todo para la Universidad de Los Llanos. Felicito al colectivo. No estoy muy en redes así, pero sí sigo de cerca su trabajo y me parece un trabajo excelente. Y de verdad es que quiero tener el libro en cuanto pueda, lo voy a adquirir. Y de verdad que creo que es genial que las nuevas generaciones puedan tener a mano algo así, además en su idioma, que ahora mismo es la tecnología para la gente más joven, y que puedan escoger entre un texto físico, un libro físico o un audiolibro, que puedan ir en el metro escuchando el audiolibro. Le da a los jóvenes más oportunidad para aprender de una manera más dinámica, porque se sabe que ahora mismo hay que hablar en el idioma de ellos, que son los que necesitan nutrirse y aprender, y bueno, y me sumo a eso. Así que te felicito, Franco, me ha encantado, y un abrazo muy grande para ti y que siga todo así en la Universidad de Los Llanos. Muchísimas gracias, Suset, muchísimas gracias por tus palabras. Y sí, creo que es lo que queremos, ¿no? Hablar con los muchachos utilizando sus propias herramientas, tratar de llegarles lo más cerca posible, ¿no? Llevándoles también un mensaje, ¿no? de la historia de nuestro país. Obviamente son cuentos, son relatos, pero con un trasfondo histórico que se puede confirmar. Entonces, yo siento que también nos sirve para investigar sobre estos personajes, ¿no? La Negra Liboria, por ejemplo, el Soldadito del Cornetín, que son personas Lo que pasa es que, disculpa, lo que pasa es que es muy llamativo, es muy dinámico. La narración, la manera de contar es diferente, y a los jóvenes se sabe que les aturde la teoría, les aturde lo que ellos no consideran como original, porque hemos plagado la historia de textos muy sólidos, pero muy aburridos, por decirlo de alguna manera, y entonces no les llama la atención. Pongo el ejemplo de mi hija, que tiene 6 años. Yo tengo que buscar opciones para que no la aburra lo que le estoy contando. Y así sucede con los jóvenes universitarios, que en este caso serían los que más, para mí, pudieran consumir el texto, ¿no? Me parece que es así. Sí. Gracias, Suset. Hola, buenas noches, Vasco. Leonardo Perón. Adelante, profesor. Esta mañana, cuando estábamos en el COCAL y estábamos escuchando los 3 cuentos, yo me sentí ubicado en la época de Victoriano. Máxime que estábamos en el mismo lugar donde se estableció el cuartel del general Lorenzo. Y cada vez que esa historia iba transcurriendo, yo me sentí que era parte de ese cuento. Ahora que estoy en la tranquilidad de mi casa, volviendo a escuchar los mismos cuentos, todavía sentí más ese sentimiento que me fue embargando y lo quería exponer hoy. Fantástico, fantástico, fantástico. Supiste transmitir una historia ya que lleva 118 años, traerla a una realidad del siglo XXI y que no haya perdido un ápice de realidad. Te felicito, Vasco. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros vamos a tener en el formato digital. Yo creo que en la página de Penonomé Abril, de igual forma, hay un código QR que se puede, que creo que va a aparecer en pantalla, el cual pueden escanear y los lleva directamente a YouTube, a la página de YouTube, en donde están los
los cuentos, todos, y pueden escucharlos pues ya con más calma. Vasco Franco, sí, también en la página de Facebook de Franco Vasco van a estar en formato digital y en formato audio. Son completamente gratis, ¿no? La idea es que tenga una utilidad didáctica y de aprendizaje. Así que, bueno, ese es el trabajo que yo quería presentarles la tarde-noche de hoy. Muchísimas gracias, profesor Vasco Franco. Después de haber presentado y haber escuchado estos audiolibros, La niña del cacao, El héroe, La cabanga, nos hace grato también leerle lo que es la hoja de vida de la profesora María Feli Domínguez, quien fue la presentadora de este libro, de 1000 días, del profesor Vasco Franco. La profesora María Feli Domínguez es escritora y catedrática universitaria en estudios de filosofía, letras, educación y especialización en lengua y literatura española. Estudió pedagogía para la enseñanza media y superior, concentró su preparación en el conocimiento en literatura hispanoamericana y ha ejercido la enseñanza de la lengua española, así como de la literatura en la Universidad de Panamá, donde es profesora titular. Tiene premio literario Pablo Neruda en el año 1981 en la sección Cuento con la serie de relatos titulado Orquedades. Premio de poesía Gustavo Batista Cedeño en 1991 con la obra Los presagios necesarios. Mención de honor en el Concurso Nacional de Cuentos José María Sánchez en el año 2009, en el libro de relatos titulado Parturiens y otros relatos y microrrelatos de la literatura y otras complejidades, y en ensayo en 1995. Con la serie Cuadernillos y Cuadernos Literarios de la Universidad de Panamá, publica el poemario titulado Poemas, Los susurros de la casa en 1995, poesía. Voces esenciales de la literatura panameña 2012, ensayo. Inéditos, incorporado a La fuga y Marruecos, es un telar de oro. Artículos sobre literatura panameña se recogen en la revista Maga, Litera. Temas de Nuestra América y la revista Odos. Aparecen las siguientes antologías: Escritores Jóvenes de Panamá, Antología de Cuentistas de Panamá, Antología de Escritores Panameños, Índice de Escritores Vivos de Panamá, Hasta el Sol de la Mañana, Antología de Cuentistas Panameños. Muestra de poesía panameña contemporánea, Guadalajara, México, y en el capítulo de la Historia General de Panamá, volumen 3, Con manos de mujer, Antología de Poetas Centroamericanas Contemporáneas 1970 a 2008, y un estudio de su obra aparece en la antología Historia Viva de Panamá, en los versos de 10 mujeres, el año 2012. Es coautora con la doctora Raja Dakir de la Historia de Panamá y Marruecos en La Voz Poética de sus Mujeres 2017, activista cultural. Pertenece al colectivo que organiza el Festival Internacional de Poesía en Penonomé en abril, y actualmente dirige la editorial universitaria Carlos Manuel Castiosoro. En esta voz que hemos escuchado, el relato de lo que fue el libro de los 1000 días del profesor Vasco Franco, rector de la Universidad de los Llanos del Pacífico, de aquí de la provincia de Coclé. De todos, muchísimas gracias por su participación y por aceptar este enorme evento en donde se está mostrando la cultura de nuestro país al mundo a través de los canales digitales en este momento de pandemia, donde todos tenemos la oportunidad de ingresar y de tener a mano ese gran, pero gran aporte de que está haciendo el profesor Vasco Franco. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Ruperto. Muchísimas gracias, María Feli. De verdad que mi abrazo virtual ya será presencial. Veo caras de gente que está muy lejos, como mi querido amigo Rogelio Enrique Carles Rosas, que está, creo que en otro continente. A todos, pues, mi agradecimiento. De verdad que uno hace las cosas para los otros, para que los otros también disfruten ese proceso, ¿no? El final de un proceso creativo. Así que ojalá que podamos llegar a la juventud también a través de este trabajo, porque yo creo que a ellos es que necesitamos llevarles el mensaje. Así que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado,
Y yo pues mi abrazo y mi corazón siempre. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.